El sistema inmunitario es el encargado de proteger tanto del medio interno como del externo a todo el organismo, y también es el encargado de tolerar aquellos agentes que no son patógenos y no reconocerlos como tal. Está estructurado por diversas células y moléculas que se encuentran a lo largo de todo el organismo, por lo cual es muy importante que existan mecanismos de intercomunicación y coordinación entre dichos componentes, de manera que permita la movilidad de células a través del organismo. La clasificación tradicional, que siempre es más conocida, la paso rapidito, pues es lo más conocido, que se divide en inmunidad innata y en inmunidad adaptativa. La inmunidad innata va a presentar una respuesta inmediata, mientras que la adaptativa en una primera presentación va a ser una respuesta lenta y retardada, aunque en una segunda exposición será también inmediata junto con la innata. La innata no genera memoria, mientras que la inmunidad adaptativa va a generar una memoria que va a realizar que las futuras exposiciones sean más rápidas gracias a la memoria y más específicas. Además, la inmunidad innata no va a ser tan específica como la adaptativa, que va a ser una inmunidad realizada específicamente para determinados patógenos. La inmunidad innata es breve, mientras que la adaptativa es duradera gracias a la memoria que genera. Y bueno, los componentes de la inmunidad innata tenemos desde barreras físicas, como son la piel y mucosas, componentes celulares, como son las células dendríticas, los macrófagos, los polimorfonucleares, los linfocitos NK, y inmunidad humoral, como podría ser el complemento, los péptidos antimicrobianos, las quimiocininas, las citocinas, las lisocimas, los interferones, etcétera. Mientras tanto, en la inmunidad adaptativa tenemos las células que la componen, que se van a ser sobre todo los linfocitos T y los linfocitos B, junto con su componente soluble de los linfocitos B, que cuando se transforman a células plasmáticas se agregan los anticuerpos. Entonces, bueno, pues aunque se divida así clásicamente inmunidad innata e inmunidad adaptativa, sí que es verdad que cuando estudias la inmunología como que quieres tener una especie de cascada de primero se activa una, luego otra, etcétera, y como si fuesen independientes la una de la otra, pero no, es toda una especie de red que tanto una activa a la otra como la otra la potencia, etcétera, y va ocurriendo todo a la vez, ¿no? Entonces, hay veces que para estudiarlo es un poquito lioso porque te das cuenta de cómo está todo conectado entre sí y necesitas como pararte un poquito, hacer la base y luego darte cuenta de que está todo entrelazado. Yo he querido hacer como un poquito la base porque sí que es verdad que luego hay cada molécula, cada receptor, hay minideces y subtipos que van a hacer diferentes funciones y bueno, y van a producir determinadas patologías, que eso ya en un futuro desarrollo se pueden explicar, pero yo quería hacer como una base de la global. La inmunología en la piel ya fue descrita en el 70 como muy importante, capaz de inducir una inmunidad sistémica, ya que está expuesta la piel a diferentes antígenos exógenos. En el 78 Sterling ya habló del tejido linfoide asociado a la piel, denominándolo SALT, y ya en el 97 se determinó que la piel es un órgano inmunocompetente responsable de la inmunovigilancia en los tejidos normales. En la piel vamos a tener componentes estáticos, como son los estructurales, los queratinocitos, fibroblastos y células endoteliales, que van a actuar en el sistema inmune de la piel, y el dinámico, que es un tiempo que va a tener un tiempo limitado de permanencia, como son células movibles, como son los leucocitos, las células y las células dendríticas, las células de Langerhans y macrófagos, los linfocitos. Entonces, comenzamos ese conocimiento básico que quería hablar hoy sobre la inmunología de la piel, que va a ser esto, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa dentro de la piel. En cuanto a la inmunidad innata, la primera de todo que tenemos en la piel, en la inmunidad innata, es la epidermis. La epidermis va a actuar como una barrera de defensa frente a agentes exógenos, microorganismos, agentes químicos y físicos, como puede ser la radiación ultravioleta, además de prevenir la deshidratación, la termorregulación, la biosíntesis de la vitamina D, almacén de grasas, excreción de glándulas sudoríparas. Ya tenemos este primer método de barrera de defensa en el sistema inmunitario de la piel. Sin embargo, muchas veces esos patógenos pueden atravesar esa epidermis y dañarla y comenzar otros componentes del sistema inmune, como son los componentes celulares, que se van a encontrar con esos patógenos, como son los monocitos y que una vez estasados serán macrófagos, y las células dendríticas, que van a ser un poco las células estrellas en nuestra presentación. Los patógenos que entran van a ser reconocidos por estas células a través de PAMPs o de DAMPs, que son patrones moleculares asociados a determinados patógenos que se repiten, de manera que aunque el sistema
inmunológico nato es no específico, sí que es verdad que reconoce esta serie de patrones. Y estos patrones los va a realizar a través de una serie de receptores llamados TLR, Toll-like receptors, que se encuentran en la membrana basal de estas células y van a reconocer esos patrones que hemos comentado. También existen otros que se encuentran de manera intracitoplasmática que se llaman los node-like receptors, que van a conseguir encontrar los patrones de daño endógeno celular. Existen diversos tipos de toll-like receptor, por ejemplo, el 2 y el 4 son los encargados de reconocer del patrón molecular de los polisacáridos. El TR2 se ha descrito que está asociado con el ADN vulgar. La catelicidina, que es un péptido antimicrobiano, cuando es unido con el ADN liberado de una célula por estrés, va a activar fuertemente el toll-like receptor de 9, que luego va a tener mucha implicación en el lupus. Y la IL-4 va a inhibir estos toll-like receptor y va a calmar lo que viene siendo la inmunidad innata. Aquí tenemos, por ejemplo, varios listados de estos receptores que cada uno pues, se encarga un poquito de reconocer un patrón molecular inespecífico que puede presentar varios de estos patógenos o de células de estrés. Cabe mencionar que diversos polimorfismos, por ejemplo, del receptor NOD intracelular se han relacionado con enfermedades inflamatorias intestinales y son muy importantes para la formación del inflamosoma, estructura con la cual a través de las caspasas va a incrementar y a perpetuar la inflamación de la inmunidad innata. También existen otros componentes celulares como son los linfocitos NK, los cuales su mecanismo es que cuando una célula debido a pues, una infección viral o a una mutación tumoral deja de expresar esa célula normal del organismo su molécula de complejo de compatibilidad tipo 1, de manera que cuando no es expresada, él no lo reconoce su receptor KIR y se va a activarse y va a atacar a esa célula a través de las vías FAS o ligando o a través de perforinas y agraminas que van a destruir esa célula. Además, también está conectada con la inmunidad adaptativa porque es capaz de reconocer inmunoglobulinas fijadas en determinadas células y actuar sobre ellas. Y tenemos también los polimorfos y los queratinocitos. Los queratinocitos basta nombrarlos porque cada vez están siendo más importantes y relevantes en la inmunología de la piel, viendo que tienen muchísimos aspectos importantes en la función, como por ejemplo, intervienen en activar la inflamación de la inmunidad innata, siendo una fuente de IL-1 y TNA-alfa, que como veremos más adelante será muy importante para que se expresen moléculas de adhesión como la E-selectina. También por ellos mismos son capaces de secretar quimiocininas y los receptores de los mismos de manera que atraiga a sistemas celulares del organismo a esa zona. También son capaces de producir por sí mismos moléculas peptídicas antimicrobianas que ataquen directamente al patógeno, como la beta-defensina y catecolicidinas que hemos nombrado antes. También se ha comprobado que poseen receptores parecidos a los macrófagos y otros microorganismos como son los toll-like receptor y en una base en un ambiente inflamatorio son capaces también de expresar el complejo de histocompatibilidad tipo 2 y poder fomentar a su vez la función de célula presentadora de antígena a los linfocitos. Entonces, todo comienza esta inmunidad innata y empiezan a secretarse muchos componentes solubles, como son las citocinas, las moléculas péptidas antimicrobianas, de los cuales existen varios tipos, las defensinas, catecolicidinas, psoriasinas, los cuales van a actuar directamente contra los patógenos, factores de crecimiento, quimiocininas que atraigan sistemas del sistema inmune, derivados del ácido aracnidónico, y especies reactivas de oxígeno que van a aumentar lo que viene siendo la inflamación. Todo este microambiente que acabo de describir es muy importante porque ya este ambiente que se forme va a dar sustento y va a dar pie a qué tipo de inmunidad adaptativa va a dar lugar, va a darse a continuación lugar, ¿no? Y por último, comentar el último componente soluble que sería el complemento, el cual su activación va a ayudar también a través de la vía del alterno
de las vías de las lecitinas a destruir patógenos. También a través de la vía clásica va a ser otra unión con la vía adaptativa porque se va a unir a determinados anticuerpos y va a producir también su acción derivada de ella, como son la lisis celular, respuesta inflamatoria gracias a las anafilotoxinas que producen varios de su cascada, la ozonización de células y patógenos, la neutralización de virus y la eliminación de complejos inmunes. ¿Cómo se relaciona ahora toda esta inmunidad innata que acabamos de nombrar con la adaptativa? Pues aquí lo que va a tener la célula estrella son las células presentadoras de antígenos, que son todas las células capaces de fagocitar y procesar los elementos patógenos para poder presentar esos elementos peptídicos a los linfocitos T, como son los macrófagos, las células dendríticas. Existen muchos tipos de células dendríticas y cada vez se está dando más importancia a determinados tipos en determinadas enfermedades, que eso pues es lo que comentaba, ¿no? Que hay un montón de cosas que me voy a quedar en la base, pero que está muy bien porque luego cuando vas al detalle se va viendo que en la patología son muy, muy importantes. Pero la que nos vamos a centrar nosotros es la célula de Langerhans, que es la célula por excelencia de presentadora de antígeno en la piel. Fue escrita por Paul Langerhans en 1868 cuando era estudiante de medicina. He de decir que los gránulos de Biber, que son los gránulos característicos de ella que se encuentran en el citoplasma para el transporte intracitoplasmático, fue descrito por Michael Stanley Clive de Biber. Se encuentra en la capa basal y subbasal de la epidermis y a pesar de que solamente son un 1% de las células, a través de sus prolongaciones llegan a ocupar el 25% de superficie de la epidermis. Están muchísimo más presentes en lo que viene siendo la cara, el cuello, zonas donde más se expresa pues reacciones alérgicas de la piel. Sin embargo, en zonas como las palmas de las manos, las plantas, las vamos a encontrar en menor densidad. Se ha visto que en determinadas patologías como el SIDA, estas están disminuidas y en determinadas patologías como la dermatitis por contacto, estas están aumentadas. Son la principal fuente de presentación de antígenos y que van a captar estos antígenos. Entonces, estas células presentadoras de antígenos van a devorar y fagocitar el agente patógeno y lo van a expresar en su molécula de histocompatibilidad tipo 2, el péptido procesado. Entonces, esta célula de Langerhans con el péptido va a extravasarse a los vasos linfáticos y va a llegar a los ganglios regionales linfáticos, donde allí encontrará los linfocitos T vírgenes, que se unirán a través del receptor del linfocito T al complejo de histocompatibilidad tipo 2. En este caso es un CD4 porque se está uniendo con un complejo de histocompatibilidad tipo 2. Si fuese una célula tumoral que está presentando un antígeno propio para ser dañado, pues sería a través del complejo de histocompatibilidad tipo 1 y sería un linfocito CD8 citotóxico. Comenzará la primera señal de activación del linfocito a través del CD3. La unión es estabilizada a través del CD4 o del CD8 y es muy importante también la segunda señal de activación de esta respuesta, que es a través del CD28 del linfocito T y el B7 la célula presentadora. La he querido mencionar porque sin esta señal coactivadora quedaría en anergia, sería presentado el antígeno pero no se activaría el linfocito, sería tolerancia. Además, el propio linfocito, para regular su activación, expresará moléculas de CTLA4 que se unirán contra esta B7 de la célula presentada antígena y frenará su función. Le quiero nombrar porque es una molécula muy importante en dermatología debido a los tratamientos para activar la inmunología en determinados tratamientos inmunológicos. Una vez tenemos ya el linfocito T activado, se va a generar también linfocitos T memoria para ese antígeno y expresando su antígeno CD45-RO. También va a ayudar a que los linfocitos B, que ellos mismos a través de sus inmunoglobulinas en su membrana celular han reconocido antígenos, van a ayudar a que cambien de isotipo y a que maduren a células plasmáticas, de manera que puedan madurar a células plasmáticas productoras de IgG y se quede con ello memoria. Entonces, una vez activa el linfocito T, es muy importante que vuelva al lugar donde estaba la inflamación. El ambiente generado por la célula presentadora de antígeno que provenía de la piel va a generar un microambiente de citocinas IL-6 y TGF-beta que va a ayudar que el linfocito sobreexprese una molécula llamada CLA, que ahora veremos por qué es muy importante. Además, en la piel, el endotelio, los queratinocitos que han creado un ambiente de IL-1 y TN
TNF va a producir que esos endotelios expresen la molécula de S-lectina, de manera que la S-lectina con la SLA va a ayudar a la diapéresis de esos linfocitos activados en los ganglios para que pase a esa determinada zona de la piel específica dañada, gracias a la expresión y conjunción de estas dos moléculas. De manera que ya tenemos el linfocito CLA en la piel y los linfocitos T memoria que se generen a raíz de esto, los que se queden circulando a nivel sanguíneo, ya expresará para siempre la CLA, de manera que podrá pasar directamente cuando el endotelio secrete tenga la S-lectina cuando haya una nueva inflamación. De manera que ya tenemos el linfocito T activado en la dermis y en la epidermis para realizar sus funciones. El CD4 suele quedar perivascular pues porque va a ayudar a la coordinación de la inflamación del sistema inmune, y el CD8, que es citotóxico, va a ir a luchar contra esos patógenos, se suele quedar a nivel de la epidermis. Es muy importante, como voy insistiendo durante toda la presentación, ese microambiente que se genera de citocinas, puesto que va a ayudar a que se maduren diferentes linfocitos CD4 cooperadores, de manera que un ambiente de IL-12 va a producir que los linfocitos CD4 se diferencian en la vía TH1, que se dice que esos linfocitos lo que harán será aumentar la respuesta celular, aumentando, por ejemplo, la respuesta celular innata de macrófagos, linfocitos NK. ¿Ves? Volvemos a estar todo otra vez relacionado cómo se potencian unos a otros entre sí. Sin embargo, si ese microambiente es de IL-4, va a ayudar más a que los linfocitos B proliferen y a las células plasmáticas. Tenemos otros como los reguladores, que serían los TH3 o T reguladores, que lo que va a hacer es disminuir un poquito y regular la inflamación. Otras vías muy interesantes, como es la TH17, que está involucrada en muchas patologías, su disregulación, como es la psoriasis, ella tiene una función importante en la regulación de la inflamación, pero también es muy importante en las infecciones bacterianas y fúngicas. Como podemos ver aquí, como cuando hay virus y bacterias, se crea un microambiente de las células presentadoras de antígenos de IL-12 que va a hacer que se maduren los linfocitos CD4 helper en TH1 y potencia la inmunidad celular. Y sin embargo, si es más de alérgenos alimentos, las células presentadoras producirán más interleucinas como IL-4 y se desarrollarán más linfocitos CD4 tipo TH2 que estimularán los linfocitos B, las células presentadoras de antígeno, la inmunidad humoral. Entonces, nada, pues quería ver cómo es importante ese entramado de la inmunidad en cuanto a su base y cómo todo depende de una y de otra para una buena activación inmunológica y que no se generen patologías. Si queréis ya ir un poquito más, pues determinados tipos de receptores, determinadas células dendríticas, os recomiendo estas lecturas que serían las células guardianas residentes de la piel y superan la respuesta inmune. La parte 1 se centra más en la inmunidad innata y en las células presentadoras de antígeno, como en la importancia en la inmunología de dermatología, y su parte 2 se centra más en los linfocitos T y en la inmunología de la piel, o la función inmunológica de la piel, donde va a comentar esa diapédesis de los linfocitos con el CLA4 y la endotelina, la S-lectina, perdón, como es muy importante esa función para la piel. Y hasta ahí, eso sería todo. Muchas gracias. Dejo de grabar. ¿Dónde? ¿Pero detener grabación directamente?